todos estos problemas al final son minúsculos comparados con el gran problema de México que has mencionado antes, que es la inseguridad, el narcotráfico, la violencia. Ahí tu estrategia, la explicas muy bien en el libro, yo creo que está muy mal entendida, digamos, porque todavía te echan mucho la culpa por enfrentarte al narcotráfico. Yo creo que sería bueno que nos explicaras un poco las razones, cómo había cambiado también el modelo de negocio del propio narcotráfico. Ya no era solamente un paso de la droga hacia Estados Unidos, sino que ya había mutado en otra cosa, sí, y era necesario aplacarlo. Sí, es un tema que fallamos en explicarlo. Yo por eso también escribí el libro, tratando de explicar este problemón. Pero ¿por qué empieza la violencia, homicidios tan fuertes, tan crueles? Es complejo. Una razón es el cambio de modelo de negocio que yo llamo de narcotráfico, que era traficar a Estados Unidos, a narcomenudeo. Es decir, en el narcotráfico es un negocio exportador, donde el valor agregado está en la logística de transporte. ¿Cómo pasas una tonelada de Acapulco a Tucson, ¿no? Y llevas un camión, dos, lo ocultas. Cuando la economía mexicana empieza a ser una incipiente economía de clase media, con mayor capacidad de consumo, el efecto ingreso, digamos, es que crece la canasta de consumo del mexicano, se empiezan a vender, pues a comprar teléfonos celulares, refrigeradores o frigoríficos, en fin, automóviles, vuelve el crédito a México después de que la inflación lo había impedido. Paco además fue cuando se restableció el crédito realmente a nivel doméstico. Entonces el consumidor mexicano, la canasta, el efecto ingreso es que todo el mundo consume más y México también empieza desgraciadamente a consumir drogas. Entonces el negocio no es solo transportar una tonelada de cocaína de Acapulco a Tucson. El negocio es una tonelada de cocaína a Tucson y distribuir otra tonelada de cocaína en Acapulco, en los bares y en los antros, como decían. Y claro, ¿cuántas bolsitas de 1 gramo de cocaína necesitas tener para vender una tonelada de cocaína? A ver, un voluntario. 1 millón. 1 millón de bolsitas. 1 millón de bolsitas al mes. Entonces, distribuir ese 1 millón de bolsitas en Acapulco te implica un negocio distinto. Ya no es un negocio exportador, es un negocio de retailing, es un negocio de punto de venta. No es vender café en costales, Juan, es un Starbucks. Y para controlar el punto de venta, el crimen tiene que controlar físicamente el punto de venta. Entonces se vuelve de una disputa, de un problema de rutas de tráfico a Estados Unidos, a un problema de disputa territorial, lo que genera la violencia en México y en América Latina, porque está pasando ahora en Brasil, en Ecuador, en Argentina. No es la acción del gobierno, es la disputa territorial por mercados controlados por la violencia. Y bueno, y hablando de la estrategia es, ¿cómo enfrentas eso? No es simplemente, hay toda una teoría sobre solución de mercado que no voy a entrar en eso, pero no es dejándolos que hagan lo que quieran, porque entonces el crimen organizado se apodera de tu sociedad, es lo que se llama la captura del Estado, que está peor. Se va apoderando de territorios, pero también de la policía, del alcalde, del gobernador y del gobierno completo. Esa captura del Estado es la verdadera amenaza a la seguridad nacional. Ahora, estrategia, yo solo creo que con matices, con errores, con insuficiencias, pero solo hay 3 ejes. Primero, en el dilema que es ético además, enfrentar o no enfrentar a los criminales, hay que enfrentar a los criminales, con todo el peso del Estado. No los puedes dejar apoderarse de tu sociedad. Es un tema ético, además que es una obligación legal y constitucional. Yo sé que aquí en España suena ridículo que se plantee ese debate, pero en México prevalece la idea de que no hay que enfrentar a los criminales, de que el error es haberlos enfrentado. Y la verdad, cada vez que los dejan, avanzan y se comen a la sociedad. Segundo eje es construir instituciones de seguridad y justicia confiables y eficaces. Las instituciones policíacas, las fiscalías en México, los jueces, tienen una estructura atrasada ya en el año 2006, por lo menos 20 o 30 años, y se atrasó más con esa nueva circunstancia. Hubo otro factor que mencioné en el libro.
En 2005, concretamente, se extinguió una ley que había logrado pasar Clinton en el Congreso, la Assault Weapons Ban, la prohibición de las armas de asalto. Se extingue la ley en 2005, a partir de 2006. Las armas de asalto se pueden vender AR-15, AK-47, granadas, lanzamisiles, en las tiendas de armas de Estados Unidos. Tú eres ciudadano americano, llegas y compras 50, 100, 150 fusiles, granadas, lanzamisiles. Y claro, eso provoca un desequilibrio en favor de los criminales contra policías que traen un revólver 38, porque esa es la tradición del pueblito de Pueblo Nuevo, Durango, y un día a los 15 policías que hay ahí les llegan 12 camionetas Suburban con hombres armados con hasta los dientes y se apoderan del pueblo. Entonces, escalar las capacidades, la confiabilidad de las instituciones. Yo insisto que si hubiera en México 32, uno por cada estado, comunidad, policías y fiscalías confiables y eficaces, ese día cambia la suerte de México, ¿no? Y tercero, reconstruir el tejido social. Yo creo que esa obra, nosotros avanzamos mucho en el terreno federal, muchísimo. Se crea una policía nueva, la dotamos de capacidades de investigación científica, y usamos tecnología, state of the art, de tecnología de manejo de datos, inteligencia, no sé, en mis tiempos la inteligencia era la natural, pero bueno, digamos, manejo de datos es importante, ¿no? Me acuerdo que con el presidente Bush, que me tocó a mí el presidente Bush y el presidente Obama, que le pedíamos apoyo para hacer este esfuerzo. Yo tenía peor inglés del que ahora tengo y el presidente Bush habla un inglés tejano que es muy difícil de entender, pero no hallaba cómo explicar, necesitamos apoyo para esto. Y hasta que le dije, oiga, presidente, ¿usted se acuerda del programa 24 horas con Jack Bauer? Yes, I do. Well, I want all the toys. Quiero todos los juguetes, por favor, ¿no? Y sí, efectivamente, empezamos a tener cámaras, registros, balística, pruebas dactilares, registros, en fin, muchas cosas, ¿no? Yo creo que es por ahí. Se interrumpió su esfuerzo. Todo es culpa de Calderón, la guerra de Calderón, etcétera, etcétera. Yo nunca hablé de guerra contra el narco, por cierto. Es un sello ahí que me pusieron muy negativo porque, pues, ¿quién está en favor de una guerra, no? Yo estaba por una estrategia de seguridad. Creo en el Estado de Derecho. Estoy convencido del Estado de Derecho. Robert Barro hizo un ensayo que demostró que la variable que más determina el crecimiento en las economías en el siglo XX fue el rule of law, el enforcement. No es algo que hacen también Acemoglu y Robinson ahora los premios Nobel. Sí, que le acaban de dar el premio Nobel. Luego... Ellos dicen, las instituciones que, digamos, son incluyentes, y son incluyentes las que respetan la propiedad, la libertad, el derecho, porque eso hace que el que trabaja sea premiado, el que ahorra sea premiado, y el que se friega a los demás, el que daña a los demás, que son los sindicatos abusivos, las burocracias elefantiásicas, el crimen organizado, etcétera. Las sociedades donde prevalecen estas instituciones extractivas fracasan, y las que tienen rule of law, libertad, etcétera, prosperan. Es básicamente yo creo en eso. En fin, ahí viene en el libro una parte de eso. Bueno, el último gobierno, la estrategia que se siguió fue más bien la de menos balazos y más abrazos. Hoy, curiosamente, es el 5º aniversario del Culiacanazo, que fue la liberación. O sea, yo seguro que esto te lo sabes tú mejor que yo. Se había capturado al hijo del Chapo Guzmán y lo tuvieron que acabar soltando porque llegó una armada ahí a liberarlo y el Estado tuvo que ceder ante este hecho, ¿no? Y bueno, yo creo que con las políticas que tú implementaste en la última fase de tu mandato, pues las estadísticas empezaban sí. a mejorar. Hoy son N veces lo que fueron. Terrible. Efectivamente, bueno, un poco los resultados que tampoco supimos cantarlos, digámoslo así. Vino esa violencia por el choque brutal de grupos de crimen organizado disputándose el territorio. Subieron los homicidios, pero finalmente empezó a prosperar, a fructificar todo el esfuerzo, y en 2011, los últimos 2 años de mi gobierno, los homicidios bajaron más o menos un 25%. Y esa tendencia siguió los 2 años siguientes en el gobierno del presidente Peña Nieto. Pero en 2015 se volvió a repuntar. ¿Por qué? Porque abandonaron todo ese esfuerzo
cerraron la Secretaría de Seguridad Pública, le bajaron el presupuesto a las policías. Algo muy importante que habíamos implementado, el control de confianza, el vetting, el polígrafo, por ejemplo, el examen socioeconómico, psicológico, del detector de mentiras, en fin, para los policías, para los fiscales. No es exacto, tiene falibilidad, sí, pero tiene una probabilidad muy importante de darte confianza. Lo quitaron también, entonces los homicidios repuntaron. Juárez, por ejemplo, ustedes han oído Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo, que sí se consideró en su momento. Hicimos una estrategia que se llamó Todos Somos Juárez, gobierno local, gobierno federal, gobierno municipal, sociedad civil. Yo fui un día que mataron unos muchachos en un barrio, fui a dar la cara, a pedirles disculpas a los padres, pedirles perdón, a hablar con ellos, a hablar con la comunidad abiertamente, un foro, vaya, un auditorio de unas 1000 personas. Me gritaron ahí mucha gente enfrente, aguantamos ahí a pie firme, iba Margarita y yo, y a partir de eso empezamos a hacer una estrategia con la sociedad civil. Había un comité de denuncia ciudadana, otro para tratar la extorsión, otro para tratar las armas, los vehículos sin registro, los vehículos chocolates, en fin, la gente empezó a participar, se empezaron a alinear las cosas. Resultado, en Ciudad Juárez los homicidios bajaron 81% desde su pico. En la zona metropolitana de Monterrey bajaron 93% de su pico, y así. En fin, yo creo que de seguir con ese esfuerzo de reconstrucción institucional que se cortó no solo de este sexenio pasado, sino del anterior, México ya hubiera liberado ese tema. Ahora se dejó esa estrategia de abrazos no balazos, que es seguir la tesis de que mejor no te metes con ellos y déjalos y se arreglan, pues fueron apoderándose de pueblos y ciudades, ¿no? Hay un crimen horrible que ocurrió la semana pasada, que, en fin, no lo voy a narrar la forma, pero un joven alcalde que tenía seis días en el cargo fue asesinado de manera horripilante, horripilante. No era un pueblo remoto perdido en la montaña, era la capital del estado de Guerrero, donde está Acapulco. ¿Dónde estaba su policía municipal? ¿Dónde estaba la policía y la fiscalía del estado? Porque los poderes públicos están asentados en esa ciudad. Amaneció su cadáver desmembrado y lo encontró alguien ahí de la colonia, al alcalde. En fin, hay un problema muy grave en México ahora, y yo espero que la nueva presidenta pueda convocar a una política de Estado que una a los mexicanos contra el verdadero enemigo de México, que es el crimen organizado. Muy duro hablar para mí este tema, pero pues así están las cosas, ¿no?